Buen día, mi nombre es Julie Carolina Gómez Acevedo, soy estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia y el día de hoy en el curso de Farmacotecnia vamos a hablar sobre el marco legal y los conceptos básicos. En cuanto al marco legal, tenemos la resolución número 1403 del 2007, por la cual se determina el modelo de gestión del servicio farmacéutico, se adopta el manual de condiciones esenciales y procedimientos y se dictan otras disposiciones. La farmacotecnia estudia las diversas manipulaciones a que deben someterse las materias primas para darle formas adecuadas, las cuales se van a aplicar a la persona que se encuentra enferma según las dosis e indicaciones prescritas por el médico. Cabe resaltar que un medicamento es una sustancia o un preparado que tiene propiedades curativas o preventivas, la cual se administra a la persona que lo necesita y ayuda a que su organismo se recupere de los desequilibrios causados por la enfermedad. La sustancia medicinal es la materia a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento. Se suele utilizar como el sinónimo de principio activo, diferenciándose así de los excipientes. La materia prima son los materiales extraídos de la naturaleza que nos sirven para construir los bienes de consumo. Este se clasifica según su origen animal, vegetal y mineral. La fórmula magistral es todo medicamento destinado a un paciente individualizado preparado por un regente de farmacia para complementar expresamente una prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluyen según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico dispensado en la farmacia y con la debida información al usuario. El principio activo es toda materia de cualesquiera su origen, ya puede ser humano, animal, vegetal, químico o de cualquier otro tipo, a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento. El preparado oficinal es aquel medicamento elaborado y garantizado por un farmacéutico, dispensado en su farmacia, enumerado y descrito por el formulario nacional destinado a su entrega directa a los enfermos a los que abastece dicha farmacia. ¿Qué es material de acondicionamiento? El material de acondicionamiento es todo aquel material que se utiliza para envasar un producto y así conseguir un producto determinado. Este está clasificado en tres partes. La primera es el acondicionamiento primario, el cual hace énfasis al envase del producto. Por ejemplo, si va en un frasco, en este caso, pues el acondicionamiento primario va a ser el frasco en el que va envasado, ¿sí? Y la tapa del frasco. Si va en cápsula, pues el acondicionamiento primario va a ser el blister donde van las cápsulas. Otra clasificación es el embalaje exterior. Este es denominado también un acondicionamiento secundario y es todo aquel material que se utiliza para acondicionar el envase primario. Generalmente es el estuche en el que viene. Prospecto es el material donde aparece toda la información necesaria relacionada con el medicamento y es destinada principalmente al paciente o al usuario. ¿Qué es un excipiente o vehículo? Es una materia que, incluida en las formas galénicas, se añade a los principios activos o a sus asociaciones para servirles de vehículo, posibilitar su preparación y estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las propiedades físico-químicas del medicamento y su biodisponibilidad. En cuanto a los conceptos básicos de la farmacotecnia, también cabe resaltar cuáles son las abreviaturas que se utilizan para las formulaciones magistrales, ya que son pues de suma importancia y son pues las que más utilizan los médicos a la hora de formular. Entonces, como regentes de farmacia es de vital importancia conocer estas abreviaturas, ya que son pues las que vamos a tener presentes al momento de dispensar los medicamentos. Aquí pues como podemos ver en pantalla tenemos las abreviaturas y lo que estas significan. Una pues de las más importantes son, por ejemplo, utilizadas pues son el porcentaje, que pues el tanto por ciento, la masa molecular relativa, los procedimientos normalizados, las cantidades suficientes,
cómo se abrevian todas las especies, cómo se abrevia una sustancia silicónica y bueno, entre otros. Adjuntamos también nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención prestada. Cordial saludo, mi nombre es Joan Sebastián Pérez Useche. Actualmente estoy realizando la actividad número 6 de farmacotecnia. Bueno, entonces, las operaciones básicas en la farmacotecnia se dividen en tres grandes grupos. Serían mezclas, separaciones y diluciones. Mezclas. La mezcla es una combinación física de sustancias sin interacción química entre los componentes que la conforman. A nivel macroscópico se pueden definir en dos grandes grupos, como mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Dependiendo del estado de los componentes de la mezcla, se lleva a cabo pues uno u otro. Separaciones. Separaciones mecánicas. Eh, Son métodos físicos que hacen posible diferenciar los componentes de una mezcla heterogénea sin alterar el estado de la materia de cada uno de ellos. Las operaciones son tamizado, filtración, decantación y centrifugación. También tenemos separaciones difuncionales. Son métodos de diferenciación de uno o más componentes de una mezcla aparentemente homogénea mediante procesos de modificación del estado físico de dichos componentes. Entre los métodos pues, de difusión tenemos la extracción. Este es el más común, la extracción por destilación, desecación, evaporación y electroforesis. Su utilización dependerá pues del estado de la materia en que se encuentra. Diluciones. Son mezclas homogéneas de uno o más solutos en un disolvente. Debemos saber distinguir los distintos componentes de las mismas y conocer sus propiedades. Cuando estamos a un nivel experimental es importante manejar los datos de concentración, que se define como la cantidad de soluto que se disuelve en el disolvente. Determinado se puede pues expresar la concentración de la dilución cualitativa en porcentaje de peso, volumen, gramos por litro, molaridad y molalidad. También de forma cualitativa. Solubilidad. Capacidad de una sustancia de disolver en otra llamada disolvente. Es decir, pues en condiciones de temperatura, incluso en presión, eh, la solubilidad la podemos encontrar en diferentes mezclas, como por ejemplo en el ion común es muy difícil encontrarla, ya que en el ion común es principalmente en la solubilidad. Si una de las disoluciones no se puede disolver, eh, más soluto se dice que la disolución está saturada. Bajo ciertas condiciones, la solubilidad puede sobrepasar ese máximo y pasa a denominarse una solución sobresaturada. Por el contrario, si la disolución admite aún más soluto, se dice que que se encuentra Insaturada. insaturada. Operaciones físico-químicas básicas para la elaboración y control de productos. Medición de volumen, tenemos unidades, material volumétrico, calibrado, etc. Determinación de masa, concentración, densidad, medición de temperatura, viscosidad, punto de fusión, punto de solidificación y determinar el pH. A continuación tenemos pues el material bibliográfico y muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Daniela Hernández. A continuación voy a realizar la sustentación del producto final correspondiente al curso de farmacotecnia sobre las preparaciones y formas farmacéuticas. La forma farmacéutica es el medio en que se adaptan los principios activos y excipientes para construir un medicamento y permitir la correcta administración de dicha sustancia al organismo.
Las preparaciones farmacéuticas son el producto elaborado con diversas sustancias medicinales destinado a usarlo como medicamento. Las formas farmacéuticas se pueden clasificar según su estado físico, sólidos, de las que hacen parte las cápsulas, tabletas, gránulos, polvos, supositorios, óvulos, implantes. Dentro de los líquidos, el aerosol, los líquidos diferentes a soluciones y spray. Dentro de los semisólidos, la emulsión, suspensión, ungüento, geles, jaleas, pastas, y sólidos y líquidos, jabón y champú. Dentro de la vía de administración se encuentran la oral, de los que hacen parte los polvos, gránulos, comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones, emulsiones. Rectal y vaginal, supositorios, enemas, óvulos, comprimidos vaginales, dispositivos intrauterinos. Dentro de la vía tópica y subcutánea, las pomadas, cremas, geles, pastas, parches, implantes. Dentro de la vía oftálmica y óptica, colirios, pomadas, emulsiones, insertos oftálmicos y gotas. Dentro de la vía parenteral, inyectables para vía intravascular y inyectables para vía extravascular. Dentro de la vía inhalatoria, gases medicinales, anestésicos, aerosoles, nebulizadores. Gracias. De elaboración de las preparaciones magistrales. El concepto de calidad en la industria farmacéutica define los atributos de identidad, pureza, potencia, estabilidad y uniformidad de un medicamento de manera que su utilización sea segura y eficaz. El Decreto 2330 del 2006 define la preparación magistral como el preparado o producto farmacéutico para atender una prescripción tipo de intervención técnica de variedad o complejidad. La preparación magistral debe ser de dispensación inmediata. Una central de mezclas es un área estéril dentro de un servicio de farmacia hospitalaria que asume las tareas relacionadas con la fluidoterapia intravenosa desde su preparación, etiquetado, así como su dispensación, almacenamiento y control, asegurándose de que se cumplan los procedimientos asépticos relacionados con la manipulación de medicamentos estériles. El Decreto 2078 del 2012, por el cual se establece la estructura del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, conocido como el INVIMA, y se determinan las funciones de sus dependencias, corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos certificar en buena inspección, vigilancia y control a las radiofarmacias hospitalarias y centralizadas de objeto de la presente resolución, que con el propósito de salvaguardar la salud pública, proteger la vida y la salud humana y garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, es necesario establecer los requisitos para su elaboración y análisis de control de calidad que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos debe tener en la elaboración de radiofármacos. Los documentos para la obtención del certificado de buenas prácticas de elaboración de radiofármacos son: primero, el formato debidamente diligenciado de verificación en buenas prácticas de elaboración de radiofármacos. Segundo, certificado de existencia no mayor a 3 meses. Y por último, la copia de las licencias vigentes expedidas por el Servicio Geológico Colombiano o la entidad que haga sus veces como mínimo para el manejo, transporte, importación y reexportación de material radioactivo cuando aplique. Ahí quedan las referencias bibliográficas. Muchas gracias.